Queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy les comparto una historia de soledad y dignidad redescubierta. Conocerán a Marisol Flores, una joven de 21 años, humilde y silenciosa, marcada por el abandono, pero aún capaz de soñar en secreto. Y también a don Héctor Montero, productor millonario de tequila en Jalisco, hombre frío y respetado, viudo desde la muerte de Carmela, atrapado en un silencio que parecía eterno. Es en la imponente hacienda El Amanecer, rodeada de campos infinitos de agave, donde sus destinos se cruzan. Marisol llega recomendada por una antigua sirvienta, llevando consigo apenas un cuaderno de poemas como refugio, y entonces ocurre la escena que lo cambia todo. Héctor la observa bajo la lluvia, recogiendo ropa empapada sin protegerse, mostrando una dignidad triste que lo conmueve profundamente. ¿Puede un corazón endurecido reconocer su propia soledad al mirar la del otro? ¿Hasta dónde un gesto simple puede transformar vidas sumidas en el silencio? Gracias a todos los que comentan, comparten y mantienen vivo este espacio. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan las próximas emociones. Y ahora cuéntenme, ¿nos escuchan desde el sofá, la cocina o de camino a casa? Respiren hondo. Nuestra historia empieza ahora. En las vastas tierras de Jalisco, donde los campos de agave se extendían hasta el horizonte y el aroma a tierra húmeda impregnaba el aire, se encontraba la hacienda El Amanecer, propiedad de Héctor Montero, uno de los más respetados productores de tequila de la región. La hacienda, con sus muros de cantera y tejas rojizas, se erguía majestuosa entre los agaves azules, como un monumento a la tradición y al esfuerzo de generaciones. Héctor, a sus 58 años, era un hombre de presencia imponente, con el cabello entrecano y unos ojos negros que parecían cargar el peso de muchas historias no contadas. Siempre impecablemente vestido, incluso para supervisar los trabajos del campo, mantenía una distancia respetuosa pero infranqueable con todos sus empleados. Nadie en la hacienda recordaba haberlo visto sonreír en los últimos 7 años, desde que doña Carmela, su esposa, había partido de este mundo tras una enfermedad repentina que nadie esperaba. Desde entonces, Héctor se había refugiado en el trabajo, expandiendo su negocio, mejorando la calidad de su tequila, ganando premios internacionales, pero perdiendo, en el camino, la capacidad de disfrutar de sus logros. La gran casa principal de la hacienda permanecía impecable pero fría. Los grandes salones donde antes se celebraban fiestas ahora estaban silenciosos. Las risas habían abandonado aquellos muros al mismo tiempo que Carmela. Que aunque el negocio prosperaba, aunque los empleados trabajaban con eficiencia, aunque todo funcionaba como un reloj suizo, algo fundamental se había detenido en la vida del hacendado. Fue durante una temporada de escasez de personal, cuando muchos jornaleros preferían cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades, que llegó a la hacienda una nueva empleada doméstica, Marisol Flores, una joven de 21 años recomendada por doña Guadalupe, el ama de llaves que se había retirado recientemente después de 4 décadas de servicio. «Es como una hija para mí, don Héctor», había dicho la anciana, trabajadora y honesta como pocas. La conozco desde niña y respondo por ella. Marisol llegó un martes por la mañana, con una pequeña maleta de tela y los ojos bajos. Era menuda, de piel morena clara y cabello negro recogido en una trenza sencilla. Vestía con ropa modesta pero limpia, y sus manos, aunque jóvenes, mostraban las marcas del trabajo duro. Entró por la puerta de servicio como quien pide permiso al mundo para existir. No hablaba más de lo necesario. Respondía sí, patrón o no, patrón, cuando Héctor le daba alguna instrucción, pero nunca sostenía la mirada. Algo en su manera de moverse por la casa, sigilosa como un fantasma eficiente, llamó la atención del hacendado desde el principio, aunque tardó en admitirlo. Doña Soledad, la nueva ama de llaves, una mujer robusta y de carácter firme, que había asumido el cargo tras la partida de Guadalupe, le asignó a Marisol las tareas de limpieza de las habitaciones principales y el cuidado de la ropa. La joven cumplía con todo a la perfección. Los pisos brillaban, las camisas estaban impecablemente planchadas, los muebles relucían, pero había algo extraño en ella, algo que Héctor no lograba identificar. No era pereza, no era desinterés, no era torpeza, era otra cosa, una ausencia,
como si la joven estuviera físicamente presente, pero su espíritu se encontrara en otro lugar, escondido, agazapado, temeroso de salir. Durante las primeras semanas, Héctor apenas reparó en ella. Estaba ocupado con la nueva destilería que estaba construyendo y con las negociaciones para exportar su tequila premium a Europa. Pasaba días enteros en reuniones con ingenieros y distribuidores, y cuando regresaba a la casa al anochecer, exhausto, apenas notaba las mejoras sutiles que Marisol había implementado. Los pequeños ramos de flores silvestres en los jarrones de cristal, el aroma a limpio que impregnaba cada rincón, el orden meticuloso de los libros en la biblioteca que nadie había tocado en años. Fue una tarde de domingo, cuando la hacienda descansaba y el silencio se volvía más denso, que Héctor la vio desde la ventana de su despacho. Marisol estaba en el patio trasero, recogiendo la ropa del tendedero mientras comenzaba a caer una llovizna ligera. Lo que le llamó la atención no fue que la joven realizara esa tarea en su día libre, algo que ya había notado antes, sino la manera en que lo hacía, sin prisa, sin protegerse de la lluvia que empezaba a mojar su vestido sencillo, como si no tuviera derecho a resguardarse del clima. Había una dignidad triste en sus movimientos, una aceptación silenciosa del desamparo que perturbó al hacendado. Desde ese momento, Héctor comenzó a observarla con más atención. Notó que Marisol siempre era la última en sentarse a la mesa del personal y que se servía menos comida que los demás. Vio cómo cedía su lugar en la fila cuando los trabajadores esperaban para recibir su paga semanal. La escuchó una vez, por casualidad, rechazar amablemente una invitación de las otras muchachas del servicio para ir al pueblo el domingo, diciendo que tenía que terminar unos quehaceres pendientes que, Héctor sabía perfectamente, no existían. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en la cocina, vio a Marisol sentada en un rincón de la despensa, con una taza de café frío entre las manos, mirando al vacío. No estaba descansando, no estaba soñando despierta, estaba simplemente ausente, como si hubiera aprendido a desaparecer dentro de sí misma. Algo en esa imagen removió algo profundo en el pecho de Héctor. No era compasión, no era interés romántico, era reconocimiento. La expresión de Marisol reflejaba algo que él había visto muchas veces en su propio rostro, al afeitarse frente al espejo cada mañana, la soledad convertida en costumbre. El primer punto de inflexión en la relación entre ellos ocurrió una semana después, cuando doña Soledad entró apresuradamente al despacho donde Héctor revisaba las cuentas de la hacienda. «Don Héctor, disculpe la molestia, pero la muchacha Marisol se ha desmayado en la cocina. Ya la llevamos a su habitación, pero quizás deberíamos llamar al doctor Jiménez». Héctor sintió una punzada de preocupación que lo sorprendió por su intensidad. Sin pensarlo demasiado, dejó los papeles sobre el escritorio y siguió al ama de llaves hasta la pequeña habitación en la zona de servicio donde Marisol descansaba. Era un cuarto sencillo pero limpio, con una cama angosta, un pequeño ropero de madera y una mesita de noche. A diferencia de las otras habitaciones del personal, que mostraban toques personales como fotos familiares o pequeños adornos, la de Marisol parecía impersonal, como si su ocupante no se permitiera dejar huella. La joven estaba recostada, pálida, con los ojos entreabiertos. Al ver entrar al patrón intentó incorporarse, visiblemente avergonzada. «Por favor, perdone la molestia, don Héctor. Ya me siento mejor, puedo volver al trabajo enseguida. Quédese donde está», ordenó Héctor con una voz que no admitía réplica, pero que sonaba más suave de lo habitual. «Doña Soledad, por favor, llame al doctor Jiménez inmediatamente». Cuando el médico llegó, un hombre mayor de aspecto bonachón, que atendía a la familia Montero desde hacía décadas, examinó a Marisol con cuidado mientras Héctor esperaba fuera de la habitación, con una inquietud que no lograba explicarse. Tras unos minutos, el doctor salió y le informó que no era nada grave. «Es solo debilidad por mala alimentación, don Héctor. Nada que un buen plato de caldo de pollo y unos días de descanso no puedan remediar. Le he dejado unas vitaminas, pero lo que necesita es comer bien y descansar». Cuando el médico se marchó, Héctor llamó a doña Soledad y le preguntó por los hábitos alimenticios de Marisol. La conversación reveló algo que le dejó profundamente perturbado. La joven apenas comía.
No es que rechace la comida abiertamente, patrón, explicó el ama de llaves. Es que parece que no se atreve a servirse lo suficiente. Siempre deja lo mejor para los demás y se conforma con las sobras. Le he dicho 1000 veces que hay comida de sobra para todos, pero ella insiste en que no quiere dar molestias, como si creyera que no tiene derecho a comer lo mismo que los demás. Ese día marcó un cambio en la actitud de Héctor hacia la joven. Sin hacer un anuncio formal, sin llamar la atención sobre ello, comenzó a implementar pequeños cambios. Primero, instruyó a doña Soledad para que se asegurara personalmente de que Marisol recibiera porciones adecuadas en cada comida. Luego, comenzó a saludarla por su nombre cuando la encontraba en los pasillos, algo que nunca antes había hecho con el personal de servicio. «Buenos días, Marisol», decía con una ligera inclinación de cabeza. La primera vez que lo hizo, la joven se quedó tan sorprendida que casi dejó caer la bandeja que llevaba. Un día, al pasar frente a su habitación, notó que Marisol intentaba reparar una vieja cobija llena de remiendos. Sin decir palabra, esa misma tarde fue al pueblo y compró una manta nueva, gruesa y suave. La dejó doblada sobre la cama de la joven con una nota sencilla para las noches frías. No firmó, pero ella supo quién la había dejado allí, y por primera vez no intentó devolverla. Las semanas siguientes trajeron una serie de cambios sutiles en la hacienda. Marisol seguía siendo igual de eficiente en su trabajo, pero algo en su postura había cambiado. Ya no caminaba con los hombros hundidos, como si quisiera desaparecer. Comenzó a mirar a la gente a los ojos, brevemente cuando le hablaban, y una mañana, Héctor la escuchó tararear una canción mientras tendía la ropa. Era un sonido apenas audible, como el zumbido de una abeja lejana, pero era la primera vez que la oía producir cualquier sonido que no fuera estrictamente necesario. Algo estaba cambiando en ella, que aunque Héctor tardó más en notarlo, algo estaba cambiando también en él. Las conversaciones con Marisol seguían siendo breves y formales, pero ya no estaban cargadas de esa tensión incómoda de los primeros días. Héctor se sorprendía a sí mismo, buscando excusas para pasar por las áreas donde ella trabajaba. Le preguntaba si necesitaba algo nuevo para sus tareas. Le consultaba sobre la disposición de ciertos muebles o la elección de manteles para el comedor, cosas que antes jamás hubiera considerado importantes. Y cuando ella respondía, cada vez con más confianza, aunque siempre con respeto, él se descubría prestando atención real a sus palabras, valorando su opinión, encontrando una sabiduría innata en aquella muchacha que apenas había tenido educación formal. El segundo punto de inflexión ocurrió un mes después, durante una tormenta particularmente fuerte. El viento azotaba los árboles del jardín y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la hacienda. Héctor estaba en su despacho, intentando concentrarse en unos contratos, cuando escuchó un ruido de cristales rotos. Al salir a investigar, encontró a Marisol en el pasillo, arrodillada, recogiendo los pedazos de un jarrón antiguo que el viento había derribado al colarse por una ventana mal cerrada. «Perdón, don Héctor», dijo ella con voz temblorosa y los ojos llenos de miedo. «Yo lo pagaré, se lo prometo. Puedo quedarme sin sueldo hasta cubrir el valor». Algo en la forma en que sus manos temblaban mientras recogía los fragmentos, en cómo su voz se quebraba al prometer un imposible, pues el jarrón era una pieza de colección que valía más que su salario de varios años, hizo que Héctor sintiera una mezcla de tristeza e indignación. No hacia ella, sino hacia quien fuera que le hubiera enseñado a temer así. «Deje eso, Marisol», dijo con una voz que intentaba ser amable, pero que sonó más áspera de lo que pretendía por la emoción contenida. «No ha sido culpa suya, sino del viento, y aunque lo hubiera sido, es solo un objeto. Los objetos se rompen, se pierden, se reemplazan. Las personas son irreemplazables». Ella levantó la mirada, sorprendida por sus palabras, y Héctor vio algo nuevo en sus ojos, una chispa de esperanza, frágil pero innegable. Esa noche, mientras la tormenta continuaba, Héctor tuvo problemas para dormir. No podía dejar de pensar en la reacción de Marisol, en ese miedo visceral que había mostrado ante un simple accidente. ¿Qué clase de vida había llevado para reaccionar así? ¿Qué clase de personas la habían rodeado? Se sorprendió a sí mismo, sintiendo una ira protectora que no había experimentado en años. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había cesado dejando tras de sí un aire limpio y fresco,
Héctor salió a caminar por los jardines para aclarar su mente. En el patio trasero, junto a la casa de lavado, encontró un cuaderno de tapas gastadas que la lluvia había arrastrado desde algún lugar. Estuvo a punto de llamar a alguien del servicio para que lo recogiera cuando notó que estaba abierto y que las páginas mostraban una caligrafía delicada. Sin pensarlo demasiado, lo recogió y lo abrió. Las primeras páginas contenían poemas sencillos pero profundos sobre la naturaleza, el cielo, las estrellas. Pequeños dibujos decoraban los márgenes, pájaros, flores, nubes, pero conforme avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. Aparecían fragmentos de recuerdos, relatos breves de una infancia marcada por la pérdida y el abandono. Y entonces Héctor comprendió. Marisol había perdido a sus padres siendo muy pequeña. No tenía hermanos ni familia cercana. Había sido criada por unos parientes lejanos, que la habían tratado más como una sirvienta sin pago que como a una niña que necesitaba cuidado. Nunca había tenido un cuarto propio. Nunca había recibido un regalo de cumpleaños. Nunca había ido a la escuela más allá de los primeros años. Había crecido escuchando que era una carga, que debía estar agradecida por no estar en la calle, que no sabía hacer nada bien. Había aprendido a desaparecer, a no molestar, a no existir. El cuaderno era su único refugio, el único lugar donde se permitía ser ella misma, donde sus pensamientos y sentimientos tenían derecho a existir. Héctor cerró el cuaderno con manos temblorosas, sintiendo una opresión en el pecho que no había experimentado desde la partida de Carmela. Se sentó en un banco de piedra del jardín, intentando procesar lo que acababa de leer. Por primera vez en años, las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. No eran lágrimas de autocompasión por su propia soledad, sino de vergüenza. Vergüenza por haber estado tan encerrado en su propio dolor que no había sido capaz de ver el sufrimiento ajeno, por haber disfrutado de tanto privilegio, mientras otros luchaban simplemente por el derecho a existir. Esa misma tarde, después de mucho reflexionar, Héctor llamó a Marisol a su despacho. Ella entró con pasos cautelosos, probablemente preguntándose qué podría haber hecho mal. «Siéntese, por favor», dijo él señalando una silla frente a su escritorio. Ella obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo, como una estudiante esperando una reprimenda. «Marisol», comenzó él eligiendo cuidadosamente sus palabras, «encontré esto en el jardín después de la tormenta. Creo que es suyo». Le extendió el cuaderno. Ella lo reconoció de inmediato. Sus mejillas se encendieron de vergüenza y sus ojos se abrieron con pánico. ¿Lo leyó?», preguntó en un susurro casi inaudible. Héctor asintió lentamente. No todo, lo suficiente para entender algunas cosas que antes no entendía. Hizo una pausa, observando cómo ella bajaba la mirada, como si esperara un castigo o una burla por sus escritos. «Tiene talento para la poesía», continuó él sorprendiéndola, «y sus dibujos son hermosos, pero sobre todo, tiene una fuerza interior que muy pocos poseen. Después de todo lo que ha vivido, sigue teniendo la capacidad de ver belleza en el mundo, de crear belleza». Marisol levantó los ojos, confundida por el rumbo que tomaba la conversación. No era lo que esperaba en absoluto. «No sé qué le han hecho creer a lo largo de su vida», siguió Héctor, «pero quiero que sepa que aquí en esta casa usted tiene derecho a existir plenamente. Tiene derecho a comer a la mesa con todos, a descansar cuando esté cansada, a expresar sus opiniones, a pedir lo que necesite. No es una molestia, es una persona valiosa cuya presencia enriquece este lugar». Las palabras de Héctor, dichas con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo, cayeron sobre Marisol como una lluvia sobre tierra seca. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Nadie nunca le había hablado así. «Gracias», fue todo lo que pudo decir con voz entrecortada. Pero en esa simple palabra había un mundo entero de gratitud. A partir de ese día, algo fundamental cambió en la dinámica entre ellos. No fue un cambio espectacular ni inmediato, sino algo gradual y profundo, como el cambio de las estaciones. Héctor comenzó a preguntarle por sus escritos, a animarla a leer algunos de sus poemas en voz alta durante las tardes tranquilas. Le regaló libros de su biblioteca personal, que ella devoraba con hambre de conocimiento. Y un día, mientras comentaban una novela que ambos habían leído, Héctor se dio cuenta de que estaba sonriendo.
realmente sonriendo. Por primera vez en años, el personal de la hacienda notó los cambios, por supuesto. Vieron cómo su patrón, siempre tan serio y distante, comenzaba a ablandarse, a mostrar interés por cosas que antes consideraba triviales. Vieron cómo Marisol florecía bajo esta nueva atención, cómo ganaba confianza y alegría, y comenzaron los rumores, susurros en la cocina, miradas de reojo, sonrisas cómplices. La diferencia de edad, la diferencia de estatus social, todo alimentaba las habladurías. Pero ni Héctor ni Marisol parecían notarlo. Estaban demasiado absortos en su propio descubrimiento mutuo, en la revelación de que la soledad podía ser vencida, de que las heridas podían sanar, de que nunca era demasiado tarde para comenzar de nuevo. El tercer punto de inflexión llegó con la crueldad de las palabras inesperadas. Fue durante la celebración del Día de la Independencia cuando Héctor, rompiendo con años de reclusión, decidió abrir las puertas de la hacienda para un festejo al que asistieron trabajadores, vecinos y autoridades locales. La gran casa se llenó de música, color y risas. Había mesas dispuestas en los jardines, decoradas con flores y banderas mexicanas. Mariachis tocaban en el patio central, mientras los invitados bailaban y conversaban animadamente. Era como si la hacienda despertara de un largo letargo. Y aunque nadie lo mencionaba abiertamente, todos sabían que este cambio tenía mucho que ver con la nueva presencia de Marisol en la vida del hacendado. Para la ocasión, Héctor le había pedido a Marisol que no trabajara como parte del servicio, sino que asistiera como invitada. Incluso le había regalado un vestido nuevo, un huipil tradicional de Oaxaca, bordado a mano con flores multicolores sobre fondo blanco. Ella había intentado rechazarlo, argumentando que era demasiado fino para alguien como ella, pero Héctor había insistido. No es solo un regalo, le había dicho. Es un reconocimiento a su inteligencia, a su sensibilidad, a todo lo que ha traído de vuelta a esta casa. Marisol había aceptado finalmente, conmovida por sus palabras, y cuando apareció en la fiesta con aquel vestido que hacía resaltar su belleza natural, con el cabello suelto por primera vez desde que había llegado a la hacienda, más de uno se quedó sin aliento. Ya no era la muchacha invisible que se deslizaba por los pasillos como una sombra. Era una mujer radiante, con una luz interior que no podía ser ignorada. Héctor la observaba desde lejos, sintiendo una mezcla de orgullo y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. La veía conversar tímidamente con algunos invitados, sonreír ante los cumplidos, moverse con una gracia que parecía innata. Era como ver a alguien emerger de un capullo, desplegando alas nuevas y brillantes. La noche avanzaba con éxito. El tequila de la hacienda corría generosamente. La comida preparada por las cocineras recibía elogios de todos, y el ambiente era de genuina alegría. Fue entonces cuando ocurrió. Héctor estaba conversando con el presidente municipal y algunos empresarios sobre los planes de expansión de la destilería, cuando escuchó una voz masculina, ligeramente alterada por el alcohol, elevarse por encima del murmullo general. «Vaya, vaya, ¿quién diría que limpiar pisos era el camino más rápido para ascender en esta hacienda?» Era Rodrigo Méndez, el antiguo capataz que Héctor había despedido meses atrás por su trato abusivo hacia los trabajadores. Nadie lo había invitado, pero se había presentado igualmente, amparándose en la naturaleza abierta de la celebración. Estaba de pie junto a la mesa de bebidas, con una copa en la mano y una sonrisa maliciosa en el rostro. A su lado, Marisol había palidecido visiblemente. «La muchacha es lista, eso hay que reconocerlo», continuó Rodrigo alzando su copa en un brindis burlón. Encontró la manera de mejorar su situación sin tener que cruzar la frontera como los demás. Aunque claro, el precio a pagar debe ser particular. Las risas incómodas de algunos y el silencio tenso de la mayoría crearon un vacío alrededor de aquellas palabras venenosas. Los músicos dejaron de tocar. Las conversaciones se apagaron. Todos los ojos iban de Rodrigo a Marisol, y de Marisol a Héctor, que se había quedado inmóvil con el rostro tenso y la mirada fija en el intruso. «Rodrigo», intervino uno de los viejos trabajadores intentando calmar la situación. «Ya has bebido demasiado. Mejor vete antes de que digas algo de lo que te arrepientas mañana». «¿Arrepentirme? De decir la verdad». Rodrigo soltó una carcajada amarga. «Todos lo están pensando.
Yo solo lo digo en voz alta. El gran don Héctor Montero, siempre tan correcto, tan digno, ahora entretenido con una criada que podría ser su hija. ¿Qué diría doña Carmela si pudiera verlo? Aquella mención a su difunta esposa fue la gota que colmó el vaso. Héctor atravesó el patio con pasos firmes, deteniéndose frente a Rodrigo, con una expresión que pocos le habían visto jamás. No había ira descontrolada en su rostro, sino una determinación fría y contenida que resultaba aún más intimidante. «Sal de mi propiedad, Rodrigo», dijo con voz baja pero clara, que todos pudieron oír en el silencio sepulcral que se había instalado. «Y no vuelvas a poner un pie en ella. Si tienes algún problema conmigo, dímelo a la cara como un hombre, pero no vuelvas a faltarle el respeto a ninguna persona bajo mi techo». Rodrigo, sorprendido por la rapidez con que Héctor había llegado hasta él, retrocedió instintivamente un paso. Por un momento, pareció que iba a responder con más agresividad, pero algo en la mirada del hacendado le hizo cambiar de idea. «Como usted diga, don Héctor», respondió con tono burlón, dejando su copa sobre la mesa con un golpe seco. «Me voy, pero todos sabemos lo que está pasando aquí. La gente habla y seguirá hablando». Rodrigo se marchó, escoltado por dos de los trabajadores que se aseguraron de que realmente abandonara la propiedad. Poco a poco, la fiesta intentó recuperar su ritmo. Los músicos volvieron a tocar, las conversaciones renacieron, las copas se llenaron de nuevo. Pero algo se había roto. Héctor buscó a Marisol con la mirada, pero no la encontró por ninguna parte. Había desaparecido. La encontró después de mucho buscar en el pequeño jardín trasero, sentada en el mismo banco de piedra donde él había leído su cuaderno meses atrás. Estaba muy quieta, con las manos sobre el regazo y la mirada perdida en la oscuridad. Cuando sintió su presencia, se limpió rápidamente una lágrima con el dorso de la mano. «Lo siento mucho, don Héctor», dijo con voz quebrada. «No debí haber venido a la fiesta. No debí haber aceptado el vestido. No debí...» «No diga tonterías», la interrumpió él sentándose a su lado. «Usted no ha hecho nada malo. El único que debería disculparse es ese desgraciado de Rodrigo, y lo haría si fuera la mitad de hombre de lo que pretende ser». Marisol negó con la cabeza, como si Héctor no entendiera algo fundamental. «No es solo Rodrigo», explicó con voz baja. «Son todos. Quizás no lo digan en voz alta, pero lo piensan. Lo he visto en sus miradas, en cómo cambian de tema cuando entro en una habitación. Creen que yo...» «¿Qué usted y yo?», se interrumpió incapaz de completar la frase. «¿Y qué importa lo que crean?», respondió Héctor con más brusquedad de la que pretendía. La frustración que sentía no era hacia ella, sino hacia la situación, hacia la mezquindad de las mentes pequeñas. «Lo que hay entre usted y yo, lo que sea que haya entre nosotros, es asunto nuestro y de nadie más». Marisol levantó la mirada, sorprendida por sus palabras, por ese reconocimiento implícito de que, efectivamente, había algo entre ellos, algo que iba más allá de la relación entre patrón y empleada, algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar hasta ahora. «Tengo que irme, don Héctor», dijo finalmente poniéndose de pie. La decisión en su voz contrastaba con el temblor de sus manos. «¿Irse? ¿De qué está hablando?» «De la hacienda. De el amanecer. Tengo que marcharme. Mañana mismo recogeré mis cosas y...» «No», la interrumpió él poniéndose de pie a su vez. «No voy a permitir que las habladurías de un imbécil la hagan huir. Esta es su casa tanto como la mía». «No lo entiende», insistió ella, con una firmeza que Héctor nunca le había visto. «No me voy por lo que dijo Rodrigo. Me voy porque lo que dijo podría llegar a ser verdad. Y yo no quiero ser una mancha en su reputación. No quiero que la gente hable mal de usted por mi culpa». Héctor la miró fijamente, procesando sus palabras. ¿Estaba Marisol admitiendo que sentía algo por él? ¿Algo que iba más allá del agradecimiento o el respeto? «Marisol», dijo finalmente con una voz más suave, «mi reputación es lo último que me importa. Llevo años viviendo aislado, concentrado solo en el trabajo, cerrando las puertas no solo a los demás, sino a mí mismo. Y fue usted quien me hizo darme cuenta de que estaba desperdiciando mi vida, que estaba traicionando todo lo que Carmela hubiera querido para mí». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No sé qué nombre ponerle a lo que siento por usted,
No sé si es amistad o compañía o algo más, pero sé que es lo más honesto que he sentido en años. Y no voy a perderlo por lo que diga la gente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire de la noche, como una promesa o una revelación. Marisol lo miraba con ojos brillantes, dividida entre el deseo de creerle y el miedo a lo desconocido. Piénselo, continuó él, tómese el tiempo que necesite, pero no tome ninguna decisión esta noche, cuando las palabras de Rodrigo aún están frescas. Prométame eso. Ella asintió levemente, sin comprometerse del todo, pero al menos dispuesta a considerarlo. Debería volver a la fiesta, dijo después de un momento. Sus invitados lo echarán de menos. Nuestros invitados, corrigió él, y volveremos juntos si está dispuesta. Quiero que todos vean que no me avergüenzo de su compañía. Al contrario. Le ofreció su brazo en un gesto formal pero cargado de significado. Ella dudó un instante, pero finalmente posó su mano sobre el antebrazo de Héctor. Juntos, regresaron a la fiesta, donde fueron recibidos con sonrisas respetuosas y miradas curiosas. Si alguien pensaba como Rodrigo, tuvo el buen juicio de guardárselo para sí mismo. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, y cuando los últimos invitados se marcharon, Héctor se retiró a su habitación con la sensación de que algo importante había comenzado a cambiar en su vida. A la mañana siguiente, sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron como el rocío bajo el sol. Marisol no apareció para el desayuno. Cuando doña Soledad fue a buscarla a su habitación, la encontró vacía. La cama estaba perfectamente hecha. Las pocas pertenencias de la joven habían desaparecido, y sobre la almohada había una nota escrita con letra cuidadosa. Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Nunca lo olvidaré. Pero es mejor así, Marisol. Héctor sintió como si un puño invisible le apretara el corazón. A pesar de su conversación de la noche anterior, a pesar de sus palabras, ella se había ido. La había perdido. Pasó el día encerrado en su despacho, incapaz de concentrarse en nada, rechazando la compañía de cualquiera. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo aquella muchacha se hubiera convertido en una parte tan esencial de su vida? ¿Cómo era posible que su ausencia doliera tanto? Al caer la tarde tomó una decisión. No podía dejarla ir así, sin más. No después de todo lo que habían compartido, no después de la conexión que habían formado. Tenía que encontrarla, tenía que intentar convencerla de volver. O al menos tenía que saber que estaría bien. Llamó a su capataz, Ignacio, un hombre de absoluta confianza que llevaba trabajando en la hacienda desde tiempos de su padre. «Necesito que averigües dónde está Marisol», le dijo sin más preámbulos. «Pregunta en el pueblo, en la estación de autobuses, donde sea necesario. Pero encuéntrala». «Don Héctor», respondió Ignacio con tono cauteloso, «la muchacha decidió irse por su propia voluntad. Quizás deberíamos respetar su decisión». Héctor lo miró fijamente, con una mezcla de irritación y súplica en los ojos. «No se trata de obligarla a volver», explicó. «Se trata de asegurarme de que está bien, de que tiene lo que necesita. Se trata de decirle algo que no le dije anoche». Ignacio, que conocía a Héctor desde que éste era un joven impulsivo y no el hombre serio en que se había convertido, asintió con entendimiento. «Haré lo que pueda, patrón. Si está en algún lugar de la región, la encontraremos». Los días siguientes fueron una tortura para Héctor. Intentaba sumergirse en el trabajo, como siempre había hecho, pero su mente volvía una y otra vez a Marisol, a su sonrisa recién descubierta, a la manera en que su rostro se iluminaba cuando leía algo que le gustaba, a cómo había traído vida de nuevo a la casa, con su simple presencia. La hacienda, que durante unas semanas había parecido recuperar su antiguo esplendor, volvía a sentirse fría y vacía. Fue doña Soledad quien finalmente le dio la primera pista sobre el paradero de Marisol. «Mi sobrina la vio en San Miguel, don Héctor», le dijo una mañana mientras le servía el café. «Está trabajando en la tienda de doña Josefina, la que vende artesanías a los turistas. Parece que está bien, aunque triste. Mi sobrina dice que la vio llorando cuando creía que nadie la miraba». Esa misma tarde, Héctor hizo preparar su camioneta para ir a San Miguel, un pequeño pueblo turístico a unos 50 kilómetros de la hacienda. No sabía exactamente qué iba a decirle a Marisol cuando la encontrara. Solo sabía que tenía que verla, que tenía que intentarlo una vez más. San Miguel era un pueblo encantador, con sus calles empedradas,
sus fachadas coloniales pintadas en colores vivos y su plaza central dominada por una hermosa iglesia de cantera rosa. A pesar de su tamaño modesto, atraía a turistas nacionales y extranjeros por su belleza arquitectónica y su ambiente tranquilo. Héctor llegó cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando las calles con una luz dorada que hacía brillar las paredes encaladas. Aparcó su camioneta en una calle lateral y caminó hacia el centro, donde, según le había dicho doña Soledad, se encontraba la tienda de artesanías. El corazón le latía con fuerza, como si fuera un adolescente y no un hombre de negocios respetado en toda la región. Se sentía nervioso, inseguro, vulnerable, sensaciones a las que no estaba acostumbrado y que lo desconcertaban. Encontró la tienda fácilmente. Artesanías Josefina, anunciaba un letrero de madera tallada sobre la puerta. El escaparate mostraba una variedad de productos típicos: rebozos bordados, figuras de barro negro, joyería de plata, alebrijes multicolores. A través del cristal pudo ver a una mujer mayor atendiendo a un par de turistas extranjeros. Pero no había rastro de Marisol. Entró haciendo sonar una campanilla. La mujer mayor, que debía ser doña Josefina, levantó la vista. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes», respondió Héctor, quitándose el sombrero. «Estoy buscando a Marisol Flores. Me dijeron que trabaja aquí». La expresión de la mujer cambió sutilmente. Sus ojos, amables pero astutos, recorrieron a Héctor de arriba a abajo, evaluándolo. «¿Y usted es?» «Héctor Montero soy. Era su patrón en la hacienda El Amanecer». «Ah, don Héctor», dijo ella, con un tono que sugería que sabía más de lo que decía. «Marisol me ha hablado de usted, pero me temo que en este momento no está aquí. Salió hace un rato a entregar un pedido, y no sé exactamente a qué hora volverá». Héctor sintió una mezcla de decepción y alivio. Por un lado, quería verla cuanto antes. Por otro, aún no estaba seguro de qué decirle. «Entiendo. ¿Podría decirle que vine a buscarla? Estaré en el hotel de la plaza esta noche. Si ella quiere hablar conmigo, se lo diré», prometió doña Josefina. Luego, tras una breve vacilación, añadió: «Es una buena muchacha, don Héctor. Sea lo que sea que haya pasado entre ustedes, no merece sufrir más de lo que ya ha sufrido». «Lo sé», respondió él con sinceridad. «Por eso estoy aquí». Salió de la tienda y caminó hasta la plaza, donde se sentó en un banco bajo la sombra de un laurel. La iglesia proyectaba su sombra alargada sobre los adoquines, y las palomas picoteaban las migas que dejaban caer los niños. Era una escena pacífica, pero Héctor no podía disfrutarla. Su mente estaba demasiado ocupada con pensamientos sobre Marisol, sobre lo que le diría cuando la viera, sobre cómo reaccionaría ella. Después de una hora de espera que se le hizo eterna, decidió ir al hotel. Tal vez ella iría a buscarlo allí, como le había sugerido a doña Josefina, o tal vez no aparecería en absoluto. En cualquier caso, no tenía sentido seguir sentado en la plaza cuando el sol ya se había puesto y la temperatura comenzaba a descender. El hotel era un edificio colonial bien conservado, con un patio interior lleno de plantas y una fuente que murmuraba suavemente. Después de registrarse y dejar su pequeña maleta en la habitación, Héctor bajó al restaurante del hotel para cenar algo. No tenía hambre, pero sabía que debía comer. Se sentó en una mesa apartada, pidió algo sencillo y un vaso de tequila, no el suyo, notó con cierta ironía, sino el de un competidor, y esperó. Los minutos se arrastraban con una lentitud exasperante. Cada vez que se abría la puerta del restaurante, levantaba la vista con esperanza, solo para volver a bajarla con decepción. Y entonces, cuando ya había perdido casi toda esperanza, la vio. Marisol estaba de pie en la entrada del restaurante, buscando entre los comensales. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul y tenía el cabello recogido en una trenza, como el primer día que la vio. Pero había algo diferente en ella, algo que no era solo la ropa o el peinado, era la forma en que se mantenía erguida, la manera en que sus ojos recorrían la sala sin bajarse inmediatamente, la seguridad discreta pero innegable que emanaba de ella. Ya no era la muchacha asustada que había llegado a la hacienda meses atrás. Sus miradas se encontraron a través del salón. Héctor se puso de pie casi sin darse cuenta, como impulsado por un resorte. Ella no se movió durante unos segundos como si dudara. Luego, con pasos decididos pero no apresurados, se dirigió hacia su mesa. «Buenas noches, don Héctor»,
dijo cuando llegó frente a él. Su voz era tranquila, controlada, aunque un leve temblor en sus manos delataba que no estaba tan serena como aparentaba. Marisol, respondió él, incapaz de decir más por un momento, sobrecogido por su presencia. Luego, recuperando el habla, añadió: me alegro mucho de verla. Por favor, siéntese. ¿Quiere cenar algo? Ella negó con la cabeza mientras tomaba asiento frente a él. Ya cené, gracias. Doña Josefina me dijo que vino a la tienda, que quería hablar conmigo. Así es, confirmó él, y de pronto todas las palabras que había ensayado mentalmente, todos los discursos elaborados que había preparado durante el viaje, se evaporaron de su mente. Solo quedaba la verdad desnuda. La he echado de menos, Marisol. La hacienda no es lo mismo sin usted. Ella bajó la mirada un instante, como si procesara sus palabras. Luego volvió a mirarlo directamente. Yo también lo he echado de menos, don Héctor. Más de lo que debería, probablemente. Por eso tuve que irme. No entiendo. Tenía miedo, explicó ella con sencillez. Miedo de lo que estaba empezando a sentir por usted. Miedo de lo que la gente decía. Miedo de no ser suficiente. De decepcionar. De que un día usted se diera cuenta de que todo fue un error. Héctor sintió que algo se desanudaba dentro de su pecho. Entonces era cierto. Ella también sentía algo. No había sido solo su imaginación, su soledad buscando consuelo. Marisol, dijo inclinándose ligeramente hacia ella, nada de lo que he sentido por usted ha sido un error. Al contrario, ha sido lo más verdadero que he experimentado en mucho tiempo. Y estoy aquí porque quiero pedirle que vuelva. No como empleada, sino como... Se detuvo buscando la palabra correcta. Como compañera, concluyó. Como alguien con quien quiero compartir mi vida, mi trabajo, mis días y mis noches, si es lo que usted también desea, por supuesto. Marisol lo miró con ojos brillantes, conmovida por sus palabras, pero todavía cautelosa. Don Héctor, soy demasiado joven para usted. No tengo educación ni fortuna. La gente hablará. Que hablen, respondió él con firmeza. He pasado demasiados años preocupándome por lo que otros piensan, por mantener una imagen, por hacer lo que se esperaba de mí. Y lo único que conseguí fue una vida a medias, sin alegría real. Usted me devolvió algo que creía perdido para siempre. La capacidad de sentir, de ilusionarme, de mirar hacia adelante con esperanza en lugar de resignación. Hizo una pausa, buscando las palabras más honestas. No le ofrezco una vida perfecta, Marisol. No soy un hombre sencillo. Tengo mis manías, mis tristezas, mis fantasmas, pero le prometo respeto, honestidad y todo el cariño que soy capaz de dar. Y sobre todo le prometo que nunca tendrá que hacerse pequeña a mi lado, que su voz, sus deseos, sus sueños serán tan importantes como los míos. Marisol extendió su mano sobre la mesa, tocando levemente los dedos de Héctor. Era la primera vez que iniciaba un contacto físico entre ellos. Necesito tiempo, dijo con suavidad, no para decidir lo que siento por usted, porque eso ya lo sé, sino para asegurarme de que estoy tomando esta decisión por las razones correctas, de que no es gratitud confundida con amor, o miedo a la soledad o simple costumbre. Todo el tiempo que necesite, respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. Estaré esperando. Esa noche hablaron durante horas, como nunca antes lo habían hecho, sin barreras de estatus o posición, sin la hacienda y sus jerarquías entre ellos. Hablaron de sus vidas, de sus miedos, de sus esperanzas. Marisol le contó más detalles sobre su infancia difícil, sobre cómo había sobrevivido a base de construirse un mundo interior rico y complejo, donde nadie podía hacerle daño. Héctor le habló de Carmela, de cómo la había conocido, de lo felices que habían sido juntos, de cómo su pérdida lo había dejado a la deriva. Ella te habría adorado, le dijo en un momento, sorprendiéndose a sí mismo por usar el tuteo por primera vez. Tenía un don para ver lo mejor en las personas, para descubrir talentos ocultos, como el tuyo para la poesía. A medianoche, Héctor acompañó a Marisol hasta la pequeña habitación que alquilaba cerca de la tienda de doña Josefina. Se despidieron con un abrazo casto pero cargado de promesas. Volveré mañana, prometió él, y pasado, y todos los días que sean necesarios. Ella sonrió, una sonrisa plena que iluminaba todo su rostro. No serán tantos, respondió. Lo prometo. Durante las 2 semanas siguientes, Héctor viajó casi diariamente entre la hacienda y San Miguel.
Por las mañanas atendía los asuntos más urgentes del negocio y por las tardes conducía hasta el pueblo para pasar tiempo con Marisol. Paseaban por las calles empedradas, visitaban la iglesia, se sentaban en la plaza a ver pasar a la gente. A veces simplemente conversaban durante horas en el pequeño café junto a la tienda de artesanías. Poco a poco iban construyendo algo nuevo entre ellos, algo basado en el conocimiento mutuo y no solo en la atracción o la gratitud. Y mientras esto ocurría en San Miguel, en la hacienda los rumores volvían a crecer. La ausencia frecuente de don Héctor no pasaba desapercibida, y menos aún cuando todos sabían dónde y con quién pasaba sus tardes. Algunos lo veían con buenos ojos, felices de que su patrón hubiera encontrado de nuevo la ilusión. Otros, especialmente algunas familias tradicionales de la región que tenían tratos comerciales con él, no ocultaban su desaprobación por lo que consideraban una relación inapropiada. Una tarde, mientras Héctor y Marisol compartían un helado en la plaza, se acercó a ellos una mujer elegante de mediana edad. Era Lucía Montero, hermana de Héctor, que vivía en Guadalajara y rara vez visitaba la hacienda desde la partida de Carmela. «Así que los rumores son ciertos», dijo a modo de saludo, con una expresión difícil de interpretar. Héctor Montero paseando con una muchacha que podría ser su hija. Héctor se puso de pie, sorprendido por la aparición inesperada de su hermana, pero decidido a no dejarse intimidar. «Lucía, no sabía que estabas en San Miguel». «No lo estaba hasta esta mañana», respondió ella. «Vine expresamente cuando me contaron lo que estaba pasando». «¿No vas a presentarnos?». Héctor respiró hondo, controlando la irritación que sentía ante la actitud de su hermana. «Lucía, te presento a Marisol Flores». «Marisol, esta es mi hermana, Lucía Montero de Valdés». Marisol, que se había puesto tensa pero no asustada, se levantó y extendió su mano con una dignidad que impresionó a Héctor. «Mucho gusto, señora Valdés», dijo con voz firme. Lucía estrechó su mano brevemente, estudiándola con mirada crítica. «El gusto es mío, señorita Flores. He oído muchas cosas sobre usted». «Imagino que sí», respondió Marisol con una calma sorprendente. «La gente suele hablar mucho de lo que no entiende o de lo que les asusta». Esta respuesta, tan alejada de la timidez o la disculpa que Lucía probablemente esperaba, dejó a la mujer momentáneamente sin palabras. Héctor aprovechó la pausa para tomar el control de la situación. «Si has venido a hablar conmigo, Lucía, podemos hacerlo en privado, pero te advierto que no voy a tolerar faltas de respeto hacia Marisol». Lucía miró a su hermano, luego a Marisol y finalmente de nuevo a Héctor. Algo en su expresión cambió, suavizándose ligeramente. «De acuerdo», concedió. «Hablemos en privado. Te espero en el hotel dentro de una hora». Se alejó con pasos elegantes, dejando tras de sí una estela de perfume caro y tensión no resuelta. «Lo siento», dijo Héctor cuando se quedaron solos. «Mi hermana puede ser difícil a veces, pero en el fondo es buena persona. Solo está preocupada por mí». «No tienes que disculparte», respondió Marisol. «Es natural que tu familia se preocupe. No debe ser fácil para ella entender lo nuestro». Héctor la miró con admiración. ¿Cómo era posible que esta joven, con tan poca experiencia del mundo, mostrara tanta comprensión y madurez? «Hablaré con ella», prometió. «Le explicaré lo que significas para mí, lo que estamos construyendo juntos». Marisol asintió confiando en él. «Ve», le dijo. «Yo volveré a la tienda. Doña Josefina me necesita esta tarde para un inventario». «¿Estás segura?» «Puedo decirle a Lucía que espere hasta mañana». «Estoy segura. Es tu hermana. Es importante». Se despidieron con un apretón de manos que se prolongó más de lo necesario y cada uno tomó su camino. Héctor caminó hacia el hotel con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Qué querría decirle exactamente Lucía? ¿Venía solo a reprocharle su relación con Marisol o había algo más? Cuando llegó al hotel, encontró a su hermana en la terraza tomando un té helado mientras observaba la plaza. Se sentó frente a ella sin preámbulos. «¿Y bien? ¿A qué has venido realmente, Lucía?». Ella dejó su taza sobre la mesa y lo miró directamente. «Vine porque me preocupas, Héctor, porque eres mi hermano y no quiero verte cometer un error del que podrías arrepentirte». «¿Un error? ¿Te refieres a Marisol?». «Me refiero a lanzarte a una relación con una muchacha a la que apenas conoces, que tiene la mitad de tu edad y que hasta hace poco trabajaba como tu sirvienta.
¿No ves cómo suena eso? Héctor sintió que la ira crecía dentro de él, pero se esforzó por mantener la calma. Suena exactamente como lo que es si lo reduces a esos términos. Pero hay mucho más en nuestra historia, Lucía. Mucho más en quién es Marisol, en lo que significa para mí. ¿Y qué significa exactamente? ¿Es solo atracción física? ¿Nostalgia por tu juventud perdida? ¿O tal vez es ella quien te ha hecho creer que siente algo para mejorar su situación? No te permito que insinúes algo así, respondió Héctor, con un filo en la voz que rara vez usaba con su hermana. Marisol es la persona más honesta, más auténtica que he conocido en años. No tiene una pizca de manipulación en su ser. De hecho, fue ella quien se marchó de la hacienda precisamente para evitar los rumores, para no causarme problemas. Fui yo quien vino a buscarla. Lucía pareció sorprendida por esta información. ¿Ella se fue? ¿Por voluntad propia? Así es. Y yo la seguí porque me di cuenta de que, sin ella, la hacienda volvía a ser lo que era antes. Un lugar vacío, sin alma. Marisol trajo vida de nuevo a esas paredes, Lucía. No solo para mí, sino para todos. Pregúntale a cualquiera que trabaje allí. La expresión de Lucía se suavizó ligeramente, pero aún mantenía sus reservas. Puede que tengas razón sobre sus intenciones, Héctor. No la conozco lo suficiente para juzgarla, pero aún así, ¿has pensado en las complicaciones prácticas? La diferencia de edad, de educación, de posición social. ¿Cómo crees que la tratarán en los círculos donde te mueves? ¿Has considerado lo que podría significar para ella enfrentarse a ese mundo? Lo hemos hablado, admitió Héctor. Y no será fácil, lo sabemos, pero Marisol tiene una fortaleza que tú no puedes imaginar, Lucía. Ha sobrevivido a cosas que ni tú ni yo hemos tenido que enfrentar jamás, y yo estaré a su lado apoyándola en todo. Hizo una pausa, tomando valor para lo que iba a decir a continuación. Además, no necesito la aprobación de esos círculos que mencionas. Si no pueden respetar a la mujer que amo, entonces no merecen mi tiempo ni mi consideración. Lucía levantó las cejas, sorprendida. La mujer que amas. ¿Estás seguro de eso, Héctor? ¿No es demasiado pronto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió él con convicción. Y mientras lo decía, se dio cuenta de que era completamente cierto. El encuentro con Lucía marcó un antes y un después en la relación entre Héctor y Marisol. Contra todo pronóstico, fue precisamente la intervención de la hermana de Héctor lo que aceleró los acontecimientos. Después de aquella conversación en la terraza del hotel, Lucía pidió conocer mejor a Marisol, no por simple cortesía, sino por un genuino interés en entender qué había visto su hermano en aquella joven de origen humilde. Las dos mujeres se reunieron a solas al día siguiente, en el pequeño café junto a la tienda de artesanías. Héctor, ansioso pero respetando el deseo de su hermana de hablar a solas con Marisol, esperó en el hotel, imaginando 1000 escenarios posibles, la mayoría de ellos negativos. Lo que no esperaba era ver regresar a las dos mujeres 2 horas después, conversando animadamente como si se conocieran de toda la vida. Marisol incluso reía abiertamente ante algo que Lucía le contaba, probablemente alguna anécdota de la infancia de Héctor. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó él, genuinamente desconcertado cuando las vio entrar juntas en el vestíbulo del hotel. Lucía, con una sonrisa enigmática, simplemente respondió: que tenías razón, hermano. Debí haber confiado en tu juicio desde el principio. Más tarde, cuando estuvieron a solas, Lucía le explicó que Marisol la había impresionado profundamente con su inteligencia, su sensibilidad y, sobre todo, con su evidente amor por él. No es una muchacha cualquiera. Héctor, reconoció Lucía, hay una profundidad en ella, una sabiduría que no viene de los libros sino de la vida. Y la forma en que habla de ti. No hay cálculo ahí, solo amor sincero. Además, me ha mostrado sus poemas. Tiene verdadero talento. La aprobación de Lucía, tan inesperada como significativa, fue el empujón que tanto Héctor como Marisol necesitaban para dar el siguiente paso. Una semana después de aquella reunión, Marisol aceptó regresar a la hacienda, no como empleada, sino como invitada de honor. Héctor insistió en que ocupara una de las habitaciones principales de la casa grande, no el pequeño cuarto del área de servicio donde había vivido antes. No puedo aceptar eso, protestó ella cuando él se lo propuso. ¿Qué pensará la gente? Pensarán, respondió Héctor con calma, que estás donde mereces estar, en el centro de mi vida,
no en sus márgenes. Esas palabras dichas con tanta simplicidad, pero con tanta convicción, desarmaron cualquier resistencia que pudiera quedar en Marisol. Y así, una luminosa mañana de abril, Marisol regresó a la hacienda al amanecer. Doña Soledad la recibió con un abrazo maternal, feliz de tenerla de vuelta. Los trabajadores más antiguos la saludaron con respeto y calidez. Solo algunos miembros del personal más nuevo, que no la habían conocido durante su tiempo como empleada, la miraban con curiosidad o incluso con recelo disimulado. Pero Marisol, fortalecida por el amor de Héctor y por su propio crecimiento personal, enfrentó esas miradas con dignidad, sin arrogancia, pero también sin temor. Los primeros días no fueron fáciles. A pesar de ocupar ahora una posición muy diferente en la hacienda, Marisol a veces se sorprendía a sí misma adoptando actitudes serviles, como ceder instintivamente el paso a otros o disculparse excesivamente por pequeños inconvenientes. Eran hábitos arraigados en años de sentirse inferior, de creer que no merecía espacio o consideración. Héctor la observaba con paciencia y comprensión, e interviniendo suavemente cuando era necesario, recordándole con gestos y palabras que ahora su lugar era otro, que tenía derecho a ocupar espacio, a expresar sus opiniones, a ser vista y escuchada. Una tarde, mientras caminaban juntos por los campos de agave, Héctor le preguntó si se arrepentía de haber vuelto. «Nunca», respondió ella con firmeza, «aunque a veces me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si en cualquier momento alguien fuera a despertarme y me encontrara de nuevo en aquel cuarto oscuro donde vivía con mis tíos, escuchándolos decir que soy una inútil, una carga». Héctor tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Era un gesto que se había vuelto habitual entre ellos, una forma de comunicar sin palabras todo lo que sentían. «No es un sueño, Marisol, es tu vida, la vida que mereces y que de alguna manera siempre debió ser tuya». Ella sonrió, apretando su mano en respuesta. A medida que pasaban las semanas, Marisol fue encontrando su lugar en la hacienda, no ya como la empleada invisible que había sido, sino como una presencia luminosa y respetada. Comenzó a involucrarse en algunos aspectos del negocio, mostrando un talento natural para la organización y la gestión que sorprendió incluso a Héctor. Reorganizó todos los archivos de la oficina, implementó un nuevo sistema de inventario para la destilería e incluso sugirió algunas mejoras en el diseño de las etiquetas del tequila premium que habían comenzado a exportar a Europa. Pero lo que realmente la apasionaba eran los jardines. Con el permiso entusiasta de Héctor, comenzó a revitalizar los jardines de la hacienda, que habían estado descuidados desde la partida de Carmela. Bajo su cuidado, las rosas volvieron a florecer, los caminos se llenaron de color, y el viejo invernadero, que había permanecido cerrado durante años, se convirtió en un oasis de vida y belleza. Fue precisamente en el invernadero donde ocurrió el cuarto punto de inflexión en su historia. Héctor había estado fuera durante 3 días, atendiendo negocios en la Ciudad de México. A su regreso, lo primero que hizo fue buscar a Marisol. La encontró en el invernadero, arrodillada junto a unas orquídeas, con el cabello recogido en una trenza suelta y las mejillas sonrojadas por el calor y el esfuerzo. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Héctor se acelerara. «Te extrañé», dijo él simplemente acercándose. «Yo también», respondió ella poniéndose de pie y limpiándose las manos en el delantal de jardinería que llevaba. Héctor la miró, absorbiendo cada detalle de su rostro, de su postura, como si quisiera memorizar ese momento exacto, y entonces, sin más preámbulos, le hizo la pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. «¿Quieres casarte conmigo, Marisol?». Ella se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Casarnos?», repitió en un susurro. «Pero, ¿estás seguro? ¿No es demasiado pronto?». La gente siempre dirá algo», la interrumpió él con suavidad, «pero nosotros sabemos la verdad de lo que sentimos. Y yo siento que quiero pasar el resto de mi vida contigo, construir algo juntos, ser tu compañero, tu apoyo, tu hogar, como tú has sido el mío estos meses». Las palabras de Héctor, tan sinceras, tan llenas de amor genuino, hicieron que los ojos de Marisol se llenaran de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza o de miedo, sino de una alegría tan intensa que casi dolía.
Sí, respondió con voz entrecortada. Sí, quiero casarme contigo, Héctor. Él la abrazó entonces, levantándola del suelo en un impulso de felicidad. Cuando sus labios se encontraron por primera vez, fue como si todo el universo se detuviera por un instante, como si las estrellas contuvieran el aliento para contemplar aquel momento de perfección. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por la hacienda y por los alrededores. Como era de esperarse, las reacciones fueron diversas. Los trabajadores más cercanos a ellos los felicitaron con sinceridad. Doña Soledad lloró de emoción. Ignacio, el capataz, le dio a Héctor una palmada en la espalda y le dijo que ya era hora de que volviera a ser feliz. Lucía, avisada por teléfono, prometió venir lo antes posible para ayudar con los preparativos de la boda. Pero no todas las reacciones fueron positivas. Algunas familias de la región, con las que los Montero habían mantenido relaciones sociales y comerciales durante generaciones, mostraron su desaprobación de forma más o menos abierta. Algunos proveedores antiguos, especialmente conservadores, insinuaron que podrían reconsiderar sus contratos con la hacienda. Incluso hubo quienes, con malicia apenas disimulada, comenzaron a difundir rumores sobre el pasado de Marisol, inventando historias sobre supuestos amantes anteriores o motivaciones ocultas. Héctor, furioso ante estos ataques, quería enfrentarse directamente a quienes los propagaban, pero fue Marisol quien lo convenció de tomar otro camino. La mejor respuesta a la malicia es la dignidad, le dijo una noche, mientras discutían el asunto en la terraza de la casa bajo un cielo estrellado. No podemos controlar lo que otros piensen o digan de nosotros, pero podemos controlar cómo reaccionamos. Héctor la miró con admiración. ¿Cómo es posible que seas tan sabia siendo tan joven? Ella sonrió con un toque de melancolía. No es sabiduría, es experiencia. Cuando creces escuchando cosas horribles sobre ti misma, aprendes que las palabras solo tienen el poder que tú les das. Siguiendo el consejo de Marisol, decidieron no responder directamente a los rumores ni a las críticas. En lugar de eso, se concentraron en fortalecer su relación y en preparar su futuro juntos. Fijaron la fecha de la boda para 3 meses después, en una ceremonia que sería íntima pero elegante. Mientras tanto, continuaron con sus vidas y sus proyectos en la hacienda, enfrentando juntos cada desafío que surgía. Uno de esos desafíos llegó inesperadamente, en forma de una carta certificada que recibió Héctor una mañana. Era de un bufete de abogados de Guadalajara y contenía una notificación que lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Qué sucede?, preguntó Marisol al ver su expresión. Estaban desayunando juntos en la terraza, como habían tomado por costumbre hacer cada mañana. Es difícil de explicar, respondió él, pasándose una mano por el cabello en un gesto de preocupación. Parece que alguien ha presentado una demanda contra la hacienda. Alegan que parte de las tierras que compramos hace 5 años, las que están junto al río, no fueron adquiridas legalmente. ¿Cómo es posible? Pensé que todos esos trámites los manejaban tus abogados. Así fue. Todo se hizo conforme a la ley. Tengo todos los documentos, todos los permisos. Héctor releyó la carta frunciendo el ceño. Esto no tiene sentido. ¿A menos que qué?, preguntó Marisol intrigada por su repentina intuición. A menos que sea una estratagema para causarnos problemas justo antes de la boda. Una forma de presionarnos, de hacernos dudar. ¿Quién haría algo así? Héctor reflexionó un momento. Hay varias posibilidades. Rodrigo Méndez, el antiguo capataz, siempre ha guardado rencor desde que lo despedí. O podría ser la familia Velasco, que quería comprar esas mismas tierras y perdió la oportunidad cuando nosotros hicimos una mejor oferta. O incluso se detuvo como si la idea que acababa de ocurrírsele fuera demasiado dolorosa para expresarla en voz alta. O incluso quién, insistió Marisol. O incluso mi primo Ernesto, completó Héctor con pesar. Siempre ha sentido que debería tener más participación en la hacienda, ya que su padre era socio del mío en los primeros años. Cuando murió mi padre hubo desacuerdos sobre la herencia. Marisol asimiló esta información en silencio. Luego, con determinación, dijo, pues tendremos que enfrentar esto juntos. Si es una estratagema, la desenmascaremos. Si es un malentendido, lo aclararemos. Héctor la miró con gratitud. Sabes que cada día me sorprendes más. La mayoría de las personas en tu lugar estarían
Asustadas querrían posponer la boda, alejarse del conflicto. «Yo no soy la mayoría de las personas», respondió ella con una sonrisa valiente, «y no voy a dejar que nadie, sea quien sea, interfiera en nuestra felicidad». Los días siguientes fueron intensos. Héctor y sus abogados se sumergieron en un mar de documentos, títulos de propiedad, contratos de compraventa, tratando de encontrar cualquier irregularidad que pudiera dar base a la demanda. Marisol, mientras tanto, continuó con los preparativos de la boda como si nada hubiera ocurrido, mostrando una serenidad que impresionó a todos en la hacienda. Pero en privado, cuando estaba sola, a veces se permitía sentir el miedo y la inquietud. ¿Y si esta demanda era solo el comienzo? ¿Y si las fuerzas que se oponían a su unión con Héctor eran más poderosas de lo que habían imaginado? ¿Y si después de todo no estaba destinada a ser feliz? Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en el despacho de Héctor, él había ido a Guadalajara para reunirse con los abogados. Marisol encontró una fotografía vieja en el fondo de un cajón. Mostraba a Héctor mucho más joven, quizás con 25 años, junto a una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa luminosa. Supo instintivamente que era Carmela. Los dos se miraban con tanto amor, con tanta complicidad, que la imagen casi resplandecía con la intensidad de ese sentimiento. Por un momento, Marisol sintió una punzada de celos irracionales, no hacia Carmela, que ya no estaba en este mundo, sino hacia esa relación que parecía tan perfecta, tan completa. ¿Podría ella alguna vez hacer a Héctor tan feliz como se veía en esa fotografía? ¿O siempre sería una pálida sustituta, una segunda opción en su vida? Estaba tan absorta en estos pensamientos que no oyó la puerta abrirse. Solo cuando sintió una mano en su hombro, se dio cuenta de que Héctor había regresado y estaba de pie junto a ella. «Era hermosa, ¿verdad?», dijo él suavemente, mirando la fotografía en sus manos. Marisol asintió, incapaz por un momento de hablar. Quería preguntarle tantas cosas, pero temía las respuestas. «Lo siento», dijo finalmente, intentando devolver la fotografía al cajón. «No debía haber husmeado entre tus cosas». «No te disculpes», respondió él deteniendo su mano. «No hay nada en esta casa, nada en mi vida que quiera ocultarte». Tomó la fotografía y la miró con una mezcla de nostalgia y aceptación. «Carmela fue una parte importante de mi vida, Marisol. No puedo ni quiero negarlo. Me dio años de felicidad que atesoro en mi memoria». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero el amor no es una competencia. Lo que sentí por ella fue único e irrepetible. Lo que siento por ti es igualmente único, igualmente poderoso, pero completamente diferente. No se trata de comparar o de reemplazar, se trata de abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas formas de amar». Marisol lo miró con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. «¿De verdad lo crees así?». «Con todo mi corazón», afirmó él. «Y creo que Carmela también lo creería. Ella siempre decía que el amor verdadero no se agota, solo se transforma, que hay suficiente amor en el mundo para todos, si sabemos cómo darlo y recibirlo». Esas palabras dichas con tanta sinceridad disiparon las dudas que habían comenzado a formarse en el corazón de Marisol. Se dio cuenta de que había estado comparándose con un fantasma, compitiendo con un recuerdo idealizado, cuando en realidad no había competencia posible. El amor de Héctor por Carmela pertenecía a un capítulo cerrado de su vida. El amor que sentía por ella, por Marisol, era una historia nueva, un capítulo diferente pero igualmente valioso. «¿Cómo fue la reunión con los abogados?», preguntó, cambiando deliberadamente de tema, lista para enfrentar juntos los desafíos reales que tenían por delante, no los fantasmas creados por sus propias inseguridades. Héctor sonrió, agradecido por su fortaleza, por su capacidad de mirar hacia adelante. «Mejor de lo que esperaba», respondió. «Encontramos algunas inconsistencias en la demanda. Parece que quien está detrás de esto no hizo bien su tarea. Hay fechas que no coinciden, nombres mal escritos, detalles que no encajan. ¿Entonces crees que podremos resolverlo pronto?». «Eso espero. Pero aún necesitamos descubrir quién está detrás de todo esto y por qué. No me gusta la idea de que alguien esté intentando sabotear nuestra felicidad desde las sombras». Marisol asintió, pensativa. De pronto, una idea cruzó por su mente. ¿Y si intentáramos desenmascarar a esa persona? Hacer que se muestre, que revele sus verdaderas intenciones,
¿Qué sugieres? Trae, preguntó Héctor, intrigado por el brillo determinado en los ojos de Marisol. Que anunciemos públicamente que debido a esta situación legal hemos decidido adelantar la boda, que la celebraremos en una semana, en una ceremonia íntima. Solo familia y amigos muy cercanos. Adelantar la boda, ¿pero por qué? Porque quien sea que esté intentando separarnos se verá obligado a actuar rápidamente si quiere impedir que nos casemos. Ya no tendrá el lujo del tiempo para planear su próximo movimiento. Tendrá que mostrarse, revelar su juego. Héctor la miró con admiración renovada. Era un plan arriesgado, pero también brillante en su simplicidad. Podría funcionar, admitió, pero también podría ser peligroso. Si esta persona está dispuesta a llegar tan lejos como para presentar una demanda falsa, ¿quién sabe qué más podría hacer si se siente acorralada? Prefiero enfrentar un peligro claro que una amenaza oculta, respondió Marisol con firmeza. Además, no estaremos solos. Tenemos a Ignacio, a doña Soledad, a tu hermana Lucía, gente que nos apoya y que estará vigilante. Después de considerarlo cuidadosamente, Héctor aceptó el plan. Al día siguiente, anunciaron a través del periódico local y de una emisora de radio que debido a circunstancias personales habían decidido adelantar su boda. La ceremonia se celebraría el próximo sábado en la capilla de la hacienda, con un número reducido de invitados. No mencionaron la demanda ni dieron más explicaciones, dejando que la curiosidad y la especulación hicieran el resto. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar a que alguien cayera en ella. La noticia del adelanto de la boda causó exactamente el efecto que Héctor y Marisol esperaban. Lucía llegó 2 días después con información valiosa sobre los posibles responsables de la demanda. Rodrigo Méndez, el ex capataz resentido, los hermanos Velasco, interesados en las tierras del río, Ernesto Montero, el primo de Héctor, y Victoria Alcázar, la viuda enamorada secretamente de Héctor. El plan era sencillo: invitarlos a todos a la boda y observar sus reacciones, esperando que alguno revelara sus verdaderas intenciones. El día de la ceremonia amaneció radiante. Marisol, hermosa en su vestido sencillo pero elegante, se preparaba con ayuda de Lucía, quien se había convertido en su más fiel aliada. «Estás preciosa», le dijo con sinceridad. «Mi hermano es el hombre más afortunado del mundo». «Gracias, Lucía, por todo, por creer en mí, por apoyarnos», respondió Marisol abrazándola. Los sospechosos fueron llegando uno a uno. Victoria Alcázar, con su elegancia calculada y sonrisa falsa. Ernesto Montero, nervioso y esquivo. A los hermanos Velasco, observando todo con interés disimulado. Y finalmente Rodrigo Méndez, que no había sido invitado formalmente, pero a quien nadie impidió entrar. La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando el sacerdote declaró a Héctor y Marisol marido y mujer, el aplauso que estalló en la capilla fue genuino. Durante la recepción, Victoria se acercó a Marisol intentando intimidarla con comentarios velados. «Disfruta mientras dure. Héctor se cansará de ti pronto», susurró con amargura. Pero en sus palabras, Marisol descubrió algo revelador. Victoria no era parte del complot, solo una mujer con el corazón roto. Mientras tanto, Héctor observaba a Ernesto, quien intercambiaba miradas nerviosas con Rodrigo. Decidió tensar la trampa. «Ernesto, quería mostrarte unos documentos sobre las tierras del río, pruebas concluyentes sobre su verdadero dueño». El rostro de su primo palideció visiblemente. Ignacio, vigilando discretamente, confirmó a Héctor: «Rodrigo está presionando a Ernesto para hacer algo drástico, pero tu primo se está echando atrás». Siguiendo el plan, Héctor anunció que él y Marisol se retirarían a su despacho. No tardaron en escuchar pasos aproximándose. La puerta se abrió sin previo aviso, revelando a Rodrigo Méndez. «Lamento interrumpir», dijo con falsa cortesía, «pero creo que tenemos un asunto pendiente». «Rodrigo», respondió Héctor con calma estudiada, «justo hablábamos de ti, sobre cómo conseguiste que Ernesto te ayudara a presentar una demanda falsa contra la hacienda». El ex capataz intentó negarlo, pero Marisol intervino. «Tenemos pruebas. Ernesto ya confesó su parte. La demanda está basada en documentos falsificados. Lo único que no sabemos es por qué». Acorralado, Rodrigo dejó caer su máscara. «¿Por qué? ¿En serio lo pregunta?» «Después de humillarme, de despedirme frente a todos,
y luego verlo pavonearse con esta criada, tratándola como una princesa, mientras a hombres que le sirvieron fielmente durante años los descarta como trapos viejos. «Te despedí», respondió Héctor con firmeza, «porque abusabas de tu posición, porque tratabas a los trabajadores con crueldad. Y si piensas que Marisol no merece respeto por haber trabajado honestamente, nunca entendiste los valores de esta hacienda». Viendo su plan desmoronarse, Rodrigo preguntó, «¿Qué van a hacer? ¿Denunciarme? ¿Arruinar mi reputación como intenté arruinar la suya?». Y fue Marisol quien respondió, sorprendiéndolo, «Te ofrecemos una opción. Puedes irte ahora mismo, comenzar de nuevo en otro lugar, o quedarte y enfrentar las consecuencias legales de tus acciones». «¿Por qué me dejarían ir después de lo que hice?». «Porque hoy es un día de celebración, no de venganza», explicó ella, «y porque tu odio viene del dolor, no de la maldad. Te sentiste rechazado, reemplazado. Eso es algo que puedo entender mejor que nadie». Algo cambió momentáneamente en la expresión de Rodrigo, un destello de vulnerabilidad que sugería que las palabras de Marisol habían tocado algo profundo en él. «No necesito su compasión», dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. Pero antes de salir añadió, «Tal vez me equivoqué con ustedes, con ambos». Cuando quedaron solos, Héctor tomó la mano de su esposa y la besó con ternura. «Eres extraordinaria. La forma en que manejaste a Rodrigo con tanta compasión. Solo dije la verdad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tú me diste la mía cuando me abriste las puertas de la hacienda. Yo te di la tuya cuando acepté regresar. ¿Por qué no ofrecerle lo mismo a Rodrigo?». «Te amo», dijo él simplemente, «por quién eres, por cómo ves el mundo, por cómo me has enseñado a verlo de nuevo». La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Victoria se había marchado temprano, al igual que Ernesto. Los hermanos Velasco, ajenos a la conspiración, disfrutaban genuinamente de la celebración. Cuando los últimos invitados se retiraron, Héctor y Marisol contemplaban el cielo estrellado desde la terraza. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En lo lejos que he llegado», respondió ella. «No solo físicamente, desde aquel cuarto oscuro hasta esta hacienda hermosa, sino en mi interior. He pasado de ser alguien que no se atrevía a existir plenamente a ser una mujer que se casa por amor, que enfrenta a sus enemigos con dignidad». «Siempre fuiste esta persona», dijo él abrazándola. «Esta mujer fuerte, compasiva, brillante. Solo necesitabas el espacio y la seguridad para permitirte serlo abiertamente. Y tú me diste ese espacio», respondió ella. «Tuviste en mí lo que yo misma no podía ver, y yo vi en ti al hombre que se escondía detrás del dolor y la soledad. Somos un buen equipo, ¿no crees?». «El mejor», confirmó ella, sellando su acuerdo con un beso bajo el cielo estrellado de Jalisco. En los años siguientes, la hacienda El Amanecer prosperó como nunca antes. El tequila ganó premios internacionales. Los jardines se convirtieron en un destino turístico por derecho propio. Pero más importante que cualquier éxito comercial fue la transformación de la hacienda en un verdadero hogar. Ya no era solo un lugar de trabajo eficiente pero frío, sino un espacio lleno de vida, de risas, de celebraciones. Y en el centro de todo estaban Héctor y Marisol, cuyo amor, nacido de circunstancias improbables, fortalecido por adversidades superadas juntos, demostraba que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que las segundas oportunidades existen y que el amor verdadero puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Héctor y Marisol los haya conmovido tanto como a nosotros. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y amores que transforman vidas. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de la Hacienda El Amanecer, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder sanador del amor verdadero. Los esperamos en los comentarios.